¿De dónde provienen las semillas que cultivas o esas flores que consumes? ¿Qué secretos esconden las famosas variedades Landrace y cómo su supervivencia impacta en el futuro del cannabis que cultivemos? En el video de hoy exploraremos los orígenes del cannabis y de estas variedades Landrace. Analizaremos por qué están en riesgo de extinción y por qué es de vital importancia conservar este tipo de plantas. También te quiero compartir mi propia experiencia cultivando este tipo de variedades, así que se viene un video bien completo que te pido que apoyes desde ya con un like, suscribiéndote al canal si es que aún no lo has hecho. Las variedades Landrace son plantas que se han desarrollado en regiones específicas y que se han adaptado a lo largo de siglos al entorno local y a las condiciones climáticas. Algunas se han adaptado a las montañas, otras a sectores costeros, a climas húmedos, tropicales, secos, etc. Son consideradas variedades puras, ya que a diferencia de las híbridas modernas, no han sido cruzadas repetidamente con otras variedades para desarrollar las características que tenga la variedad. Por el contrario, se han reproducido entre la misma especie, contribuyendo de esta forma a mantener las características originales. Algunas de las Landrace que te podrían sonar son la Afghani, Nepalís, Malawi, Thai, Durban Poison, Mazar, Punto Rojo, por nombrar algunas de las más conocidas. Pero también en zonas como el Congo, Jamaica, Marruecos se encuentran, aunque cada vez menos, variedades que se podrían considerar puras. Estas genéticas ancestrales han evolucionado a lo largo de múltiples generaciones y son las predecesoras que han contribuido a la diversidad genética de muchas de las variedades que cultivamos hoy. Son plantas muy diferentes a las que probablemente estás acostumbrado a cultivar o a ver en internet. Desde lo físico suelen ser plantas menos resinosas, con más hojas, menos productivas, algunas muy altas o muy bajas, menos estéticas también para lo que hoy el estándar considera una buena hierba. Sin embargo, estas singularidades las hacen también muy atractivas. En cuanto a efectos y aromas, son variedades que suelen tener menos niveles de THC comparativamente a los híbridos de hoy. Y los aromas también se podrían considerar quizás menos complejos, ya que si fumas algo moderno, tendrá una combinación de múltiples aromas resultado de la hibridación. Desde sus orígenes en Asia, el cannabis se propagó por todo el mundo y las Landrace fueron el resultado de la adaptación de la especie a cada región. Han sido cultivadas por cientos de años, generación tras generación, desarrollando características que le han posibilitado crecer de forma óptima en las distintas zonas del planeta. De esta forma evolucionaron plantas resistentes a las sequías, a plagas, a determinadas enfermedades, otras toleran bien la humedad, el frío, pocas horas de luz, etc. Además, sus cannabinoides y terpenos tienen sus singularidades y le dan características distintivas en cuanto a aroma, sabor y efectos. Por lo tanto, pensar en la preservación de estas genéticas es crucial para mantener la diversidad de genes y aprovechar sus singularidades para el desarrollo de nuevas variedades. Desafortunadamente, las variedades Landrace corren el riesgo de extinguirse debido a la introducción de semillas extranjeras. Durante los 60 y 70 se inició un gran interés por parte de occidentales en viajar a zonas como India, Afganistán y Tailandia, en búsqueda de semillas que después traerían a Europa y Estados Unidos para formar lo que actualmente conocemos como el mercado de las semillas. Estas semillas híbridas posteriormente han sido introducidas en esos lugares y esta introducción ha conducido a la contaminación genética y a la pérdida de características de las variedades ancestrales. Esta hibridación también impacta en las comunidades, ya que si bien las semillas extranjeras son más productivas y tienen más THC, por lo que comercialmente son más atractivas, su adopción puede resultar en la pérdida de autonomía de los agricultores en el largo plazo. Si estos prefieren cultivar semillas extranjeras, podrían volverse más vulnerables a eventos climáticos, enfermedades específicas o a una dependencia excesiva de un solo tipo de semillas, perdiendo las singularidades de las variedades locales. Un caso ilustrativo se evidencia en Marruecos, donde a finales de los 90 se introdujeron masivamente variedades europeas como la Amnesia y la Critical. Antes de esta introducción, en Marruecos se cultivaba una Landrace conocida como Beldia, Beldi o Ketama Bladi, caracterizada por su resistencia a la sequía y el calor. Sin embargo, con la incorporación de estas variedades híbridas, las nuevas variedades cultivadas en Marruecos tienden a demandar más agua, lo que ha generado problemas hídricos en un territorio muy afectado por la sequía. Personalmente no veo nada de malo en querer recolectar
colectar semillas Landrace, ya que permite la creación de nuevas variedades que contengan esas características singulares y que personas como yo y otras en todo el mundo puedan cultivar diversas semillas, diversas variedades. Todo esto es producto de esas semillas Landrace y de ese origen. Pero creo que es muy importante considerar el equilibrio entre la introducción de semillas extranjeras y la preservación de las variedades autóctonas y ancestrales. Si cultivo una Landrace y se la muestro en el canal sin decirle que es una Landrace, probablemente recibiré comentarios como que son plantas feas o una hierba regular. Te lo digo porque recientemente subí un short cosechando una cruza de una planta que creemos que es Landrace y algunas personas comentaban este tipo de cosas, desconociendo lo interesante que pueden tener estas variedades. Ethiopian es una variedad que cultivé y que al parecer es Landrace. Un amigo estuvo en Etiopía y me regaló semillas que había obtenido de un Rastafari durante su estadía por allá. Y en el año 2017 las cultivé en exterior para probarlas y ver con qué me encontraba. Resultaron ser plantas altas, estiradas, de tallos largos, hojas delgadas, flores abiertas y poco densas. Debido a su naturaleza sativa, su periodo de floración fue bastante largo, por lo que les tocó resistir algo de lluvia, humedad y frío. Su aroma también era distintivo, recordando un olor a diésel y mentolado. Y dada su singularidad, especialmente porque en Chile predominan las genéticas europeas o estadounidenses, decidí preservarla, así que se la pasé a mi socio en Hazy. Drow es un breeder con experiencia en el tema, así que sabía que esta variedad estaba en buenas manos y que no se perdería finalmente. Así que no solo la mantuvimos, sino que se cruzó con otra variedad llamada Guava, que proviene de Jamaica, pero que no es Landrace, y de ahí surgió Ethiopian por Guava, que les mostré en este short y también en el último video de seguimiento de exterior. Esta cruza, que es la más cercana a la Ethiopian original, mantuvo ciertas características como el tamaño, hojas delgadas y aroma, pero con más resina comparativamente a la Ethiopian original. También hace unos años cultivé una variedad llamada Durban Poison, cuyo origen es Sudáfrica, esperando encontrarme con una variedad Landrace. Pero realmente por su estructura física se notaba a simple vista que no era una variedad pura, sino que ya había sido cruzada quizás en cuantas ocasiones. Así que de Landrace solo tenía el nombre. Como puedes ver, las variedades Landrace representan la esencia pura y única del cannabis, adaptadas durante siglos a los distintos entornos del planeta. Sin embargo, su existencia se ve amenazada por la introducción de estas semillas extranjeras, lo que conlleva finalmente, o lo que podría conllevar, a la pérdida de sus características más singulares y también, ¿por qué no?, a poner el riesgo del futuro de las nuevas genéticas que se podrían potencialmente desarrollar. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría cultivar una variedad de raza pura sabiendo que probablemente no producirá mucho THC o que las plantas no serán tan estéticas como las que puedes ver hoy en día en internet, en Instagram o por ahí? Espero que este video te haya gustado y te haya contribuido de alguna manera. Esa es la gracia, intentar aportar un granito de arena en este entendimiento de esta planta milenaria. Así que te mando un tremendo abrazo, cuídate mucho, deja un tremendo like, suscríbete y ya nos vemos en una próxima ocasión.